El debate sobre la prisión permanente revisable tiene al menos dos vertientes. La primera tendría que considerar las cuestiones ético-morales y propiamente filosóficas que tienen que ver con la función de la prisión y de la cadena perpetua como modo de compensar los delitos, como modo de compensar las fallas morales de la condición humana en nuestras sociedades. Vamos a ver, desde hace ya unos años hubo una reflexión profunda en las sociedades occidentales en aras de considerar que ni las prisiones ni los centros psiquiátricos, lo que llamamos comúnmente manicomios, eran lugares para excluir a los individuos de la sociedad, para apartarles del seno de la sociedad, bien porque se les considerase peligrosos o bien porque se les considerase personas inhumanas o infrahumanas. Tanto las prisiones, como también pasa con los centros de reclusión psiquiátrica, son lugares en los que las personas que allí residen deben mantener vivos sus derechos como ciudadanos, sus derechos sociales y personales. Es verdad que muchas de las libertades les son privadas, precisamente porque la sociedad considera que son personas peligrosas, que no saben hacer un uso totalmente responsable de esas libertades y de esos derechos y que por lo tanto esa cercenación de sus libertades es útil para la sociedad y es buena para que ellos puedan progresivamente ir tomando de nuevo de algún modo responsabilidad y ser dueños de nuevo de sus actos y volver a integrarse de un modo completo en la sociedad. Pero eso no quiere decir que mientras estén allí ellos no sean personas, ellos no sean ciudadanos. Por lo tanto, es necesario recordar que la prisión tiene una función siempre de reintegración en la sociedad, que no es meramente un apartar al individuo peligroso para que no nos haga daño, que no es solamente, aunque también tiene esta función, un papel ejemplarizante, que desde luego lo es, para disuadir a otras personas que cometan delitos, sino que tiene esa función de reintegración. El hecho de que volvamos a confiar en la cadena perpetua, que es en realidad de lo que se trata la prisión permanente revisable, supone en cierto modo un menoscabo y una desconfianza hacia las instituciones penitenciarias como herramienta de reintegración de los individuos peligrosos en la sociedad. Esto es muy importante considerarlo y hablaba también de los hospitales psiquiátricos porque ambas instituciones suponían antes un modo de apartar a los individuos peligrosos y fue sobre todo a partir de los años 60-70 durante toda una transformación de las ciencias humanas y sociales que consideró que era necesario concebir de otra manera estas dos instituciones para que tuviesen un papel importante dentro de nuestra sociedad. El segundo aspecto que hay que considerar es que en la sociedad española no existe, pese a que esto sea un mantra que se está repitiendo en el discurso político en la actualidad, no existe una demanda social de este tipo de medidas. Entre otras cosas porque España es un país relativamente seguro. Somos un país con una tasa de homicidios muy baja, es la segunda más baja de toda la Unión Europea, y la tasa de criminalidad lo es también y sigue descendiendo. Además, que existiese una demanda social no es garantía suficiente para que exista un cambio legislativo en estas cuestiones. Pensemos que hay demandas sociales en la actualidad, como las pensiones, las demandas que tienen que ver con los derechos de la igualdad de la mujer, etcétera, que no tienen un eco social evidente y no tienen una respuesta legislativa fácil. Con esto no debería pasar del mismo modo. Hay cuestiones, las que tienen que ver con el derecho, que no deben no deben cambiar solamente porque existan en algunos momentos puntuales ciertas demandas sociales. El derecho, los derechos humanos, deben ser cuestiones permanentes, están ligadas a la condición humana, son estructuras que nos permiten vivir en sociedad durante periodos largos de tiempo sin que esto sea modificable a cada momento. En tercer lugar, es muy dudoso que esto sea eficaz. Pensemos cómo en estados de los Estados Unidos, que es un país con muchos estados confederados, algunos de sus estados tienen la cadena perpetua y ello no evita que en estos estados haya altas tasas de criminalidad, mucho más que en la Unión Europea, mucho más que en España, y haya acontecimientos trágicos como los que sabemos en los institutos. No existe una disuasión, la persona que comete este tipo de delitos no se siente disuadida por el hecho de que existan penas graves. Digamos que esto sería un primer bloque argumentativo, el que tiene que ver con las cuestiones éticas, las cuestiones de derechos humanos y la cuestión de la eficacia. El segundo bloque sería el político y el que tiene que ver con la coyuntura política actual en España.
La primera cuestión a considerar es que el gobierno del Partido Popular, en la anterior legislatura, en la que tenía una mayoría absoluta, aplicó una serie de medidas para endurecer el Código Penal en distintas vertientes. En primer lugar, endureció los delitos que podían tener que ver con las injurias contra las instituciones, contra la corona, razón por la cual estamos viendo bueno, pues cómo se están aplicando penas de cárcel a delitos en principio leves, como bueno, tuiteros que gastan bromas pesadas, seguramente de mal gusto, o raperos que de nuevo también escriben letras de mal gusto en las que atentan verbalmente contra la corona, contra algunas instituciones, lo cual es considerado, la semana pasada, el Tribunal para los Derechos Humanos, el Tribunal Europeo para los Derechos Humanos sancionó y corrigió al Tribunal Constitucional porque consideraba que nuestro Código Penal era demasiado restrictivo, que por ejemplo que se quemara la fotografía del rey de España en una manifestación era un ejercicio de la libertad de expresión, pese a que uno pueda o no estar de acuerdo. Se introdujo también en el Código Penal, por ejemplo, alusiones a que se consideraba enaltecimiento del terrorismo invitaciones directas e indirectas, esto último de indirectas es lo que se añadió en la última reforma de 2015, al delito. Claro, una invitación indirecta al delito es algo muy abierto que puede ser interpretado por un juez de muchas maneras, por lo tanto se consideró un gran endurecimiento. En tercer lugar, se volvió a revitalizar la prisión permanente revisable, que había salido del Código Penal español en 1928, durante la dictadura de Primo de Rivera. Fijaos si hace tiempo de esta cuestión. Todo ello tiene que ver con un intento de demostrar, a mi juicio, la necesidad de ser muy duros y de aplicar medidas muy definidas y prácticas contra cuestiones que son repudiables por todos, como son los delitos y algunos delitos especialmente llamativos y que apelan a nuestra sensibilidad, como son los delitos contra los niños, o como es la violencia de género, o como son las violaciones y la violencia contra las mujeres. Delitos como el de Diana Quer o el más reciente del niño Gabriel han apelado a nuestras emociones, a nuestra sensibilidad. Ahora bien, tenemos que ser muy firmes a la hora de hacer reflexiones, confiar en nuestro sistema jurídico, en nuestro sistema penal y en nuestras instituciones penitenciarias y desde luego en las fuerzas de seguridad del Estado a la hora de aplacar estos delitos sin necesidad de acudir a este endurecimiento de los códigos. Se ha llamado a esto populismo punitivo. ¿Por qué? Porque evidentemente el populismo, bueno, se utiliza de muchas maneras, este calificativo, algunas veces como mero sinónimo de demagogia, pero suele aludir a ese tipo de prácticas políticas que apelan a los sentimientos, muchas veces con un cierto componente irracional, para justificar una medida política. En este caso, claro, todos empatizamos con el dolor de un padre que ha perdido a su hija por un caso de violencia machista. Todos empatizamos con estos padres que han perdido a un niño tan pequeño como era el joven Gabriel. Pero eso no quiere decir que la víctima sea un sujeto, vamos a llamarlo así, epistémicamente privilegiado. Es decir, no es la víctima la persona que nos debe decir cómo deben ser las cosas, porque la víctima es un síntoma de una situación injusta, de una situación violenta, es una explosión de dolor, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes, tenemos que aplicar medidas de cuidado para esas víctimas, cuidarlas desde luego, escucharlas, atender y proporcionar la mejor manera para que puedan restañar su dolor, pero eso no quiere decir que sean ellas las que deban dictar las leyes. Y esto es lo que se está utilizando ahora de una manera a veces muy burda. Creo en ese sentido, mi posición es que la prisión permanente revisable ahora no debe ser, desde luego, renovada, debería ser sacada de nuestro código penal por razones éticas y porque se está utilizando de un modo muy demagógico para granjearse las simpatías de aquellos que se han sentido muy concernidos por crímenes violentos como los dos que acabo de mencionar, que por otro lado no deberían haber salido de la crónica de sucesos y no deberían estar en los titulares de los noticiarios nacionales. Pensemos además como algunos de los partidos que están apelando en favor de la prisión permanente revisable, después son contrarios a considerar que muchos de los crímenes, muchos de los asesinatos de género son resultado de una violencia machista, es decir, estructural. Quizás sería más rentable invertir
en medidas que contraviniesen o que frenasen esa violencia machista, que en cambio aplicar esta medida de la prisión permanente revisable. Hay mucha reflexión, por tanto, no es fácil ir contra lo que se supone que son reivindicaciones de los familiares de las víctimas, pero hay que mantener la cabeza fría, defender el razonamiento ético, el razonamiento que todavía busca preservar la dignidad humana de las personas que han cometido crímenes abominables, pese a que defendamos que desde luego deban cumplir penas. Y desde luego es necesario cuidar a las víctimas, pero no caer en este populismo punitivo que, bueno, legisla en caliente y puede llevar a transformaciones de las leyes que después sean aplicadas de manera injusta contra personas que quizás no lo merecieran del mismo modo.